Dios. Bueno, en esta noche vamos a hablar un tema muy especial, como todos los temas, porque la palabra de Dios es especial, amén. Porque la palabra de Dios es vida, ¿cierto que sí? Entonces, en esta noche vamos a hablar, sí, que hay un deseo de Dios. ¿Para qué? Para ti, ¿sí? El deseo de Dios es grande y es enorme para ti, para tu casa y para tu generación, amén. Hay un deseo en el corazón de Dios, ¿sí? Y todos los seres humanos deseamos muchas cosas, ¿sí? Cada día estamos anhelando cosas, tenemos deseo de diferentes cosas, ¿sí o no? Tenemos deseo. Si usted piensa qué deseo había hoy en su corazón, ¿sí? Quizá estaba un deseo de decir, uy, me quiero comer un pescadito bien delicioso, ¿sí o no? O me quiero comer un dulce, ¿sí o no? O había otro tipo de deseo, se veía ya, deseaba estar en una playa así bien delicioso. O usted decía, no, quiero estar en una finca así, con la naturaleza. Y quizás cada uno de ustedes tenía un deseo hoy en su corazón, ¿cierto? Referente a su familia, referente a descansar, muchas cosas y muchos deseos que nosotros tenemos a diario, amén. Pero así como nosotros tenemos deseo, Dios también tiene deseos, ¿sí o no? Para con nosotros, ¿sí? Y Dios espera que ese deseo se cumpla en nuestra vida, ese deseo que tiene para cada uno de nosotros, ¿sí o no? Dios tiene un deseo allí en su corazón para la hermana Liliana, para el hermano Luis Eduardo, ¿sí o no? Y Dios quiere que ese deseo que Él tiene, ¿sí?, hacia su Hijo se cumpla, amén. Entonces, vamos a mirar qué es un deseo. Dice que un deseo es algo que queremos para nosotros y para otra persona, ¿sí? Es algo que yo anhelo, es algo que yo deseo para mí, pero también ese deseo yo lo puedo, ¿qué?, tener hacia otra persona, ¿sí? Sí, puede ser cercana a la persona o puede estar lejos, pero a veces anhelamos muchas cosas, ¿sí? ¿Y será que es malo tener deseo? No, ¿cierto? No es malo, siempre y cuando ese deseo que nosotros tengamos vaya conforme la voluntad de Dios, amén. Sí, porque nosotros somos hijos de Dios, amén. Sí, y lo que yo hago debe de ir direccionado conforme la voluntad de Dios, amén. Sí, no debe de ir conforme mi voluntad, sí, sino conforme la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para nuestras vidas. Entonces es importante, mis amados, que tengamos claro que esos anhelos y esos deseos que están en nuestro corazón deben de ir conforme la voluntad de Dios, ¿sí? Si no lo estamos haciendo, debemos decirle al Señor y al Espíritu Santo que nos enfoque, amén. ¿Sí? ¿Sí? Entonces Jesús siempre quiere lo mejor para sus hijos, para su pueblo, amén. ¿Será que nosotros somos el pueblo de Dios? Amén, ¿sí? Usted tiene que estar, perdón, usted tiene que estar seguro de que usted es ese pueblo de ¿quién? De Dios, ¿sí? Que usted es ese pueblo escogido, que usted es ese pueblo que Dios llamó, ¿cierto que sí? Entonces Él quiere lo mejor, ¿sí? Y Él lo demostró con sus discípulos, ¿sí? Él tuvo 12 discípulos y Jesús, ¿qué hacía? Los ayudaba. Jesús les enseñaba, Jesús los orientaba, Jesús los instruía, ¿sí? Y Jesús estaba ¿con quién? Con ellos, ¿sí? Porque Él quería que fueran, ¿sí?, excelentes discípulos, ¿sí? Jesús quería que fueran excelentes personas. Entonces Jesús estaba ahí con ellos, así como está con cada uno de nosotros, amén. ¿Usted cree que Jesús está con usted? Amén, ¿cierto? Yo creo que Jesús está conmigo, ¿sí? Bueno, entonces,
el apóstol Juan era uno de esos discípulos, ¿sí? Que estaba con Jesús y fue quien escribió el libro de Apocalipsis. Pero era un discípulo que Jesús llamó, era un hombre común y corriente como usted y como yo, pero que un día Dios, ¿qué hizo? Decidió llamarnos, amén. Dios lo llamó a usted y quizá había muchos lugares para que usted se congregara, pero Dios lo trajo aquí, a la casa profética de oración, porque este era el lugar, ¿sí?, que Dios tenía para usted. Y usted debe de ser fiel, ¿sí?, a Dios y en el lugar donde Dios lo estableció, amén. Sí, porque si Dios lo trajo aquí, es porque Dios aquí va a hacer cosas grandes con usted, amén. Y porque Dios aquí lo va a bendecir, amén. Y Dios y usted va a crecer aquí, porque este es el lugar que Dios tiene para que usted lo busque, amén. Para que usted se acerque a Él, para que usted, sí, cada día derrame su corazón y venga a exaltar su nombre, amén. Así que usted no está aquí por casualidad, usted está aquí porque Dios lo trajo, amén. Porque Dios lo trajo, porque Dios tiene un propósito con usted, amén. Y mire que Juan era ese discípulo que experimentó el amor de Dios, ¿sí? El amor de Jesús. O sea, Juan vivió en carne propia ese cuidado de Jesús. Estuvo cuando en Jesús le enseñó a mucha gente, ¿sí? O sea que Juan siempre estuvo allí, ¿sí? Porque Juan fue uno de los primeros discípulos que Jesús llamó, ¿sí? O sea que el apóstol Pablo, por ejemplo, él no conoció a Jesús en persona, pero el apóstol Juan sí, ¿sí? Porque el apóstol Juan estuvo con Jesús, caminó con Jesús, recibió las instrucciones de Jesús y recibió las enseñanzas de Jesús. O sea que él experimentó ese amor de Jesús, amén. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros tengamos claro que Jesús está con nosotros, amén, y que Él nos ama, ¿sí? Él nos ama y Él tiene un propósito con cada uno de nosotros, amén. Entonces Jesús transmitió que ese amor al apóstol, ¿quién? Al apóstol Juan, ¿sí? Quisiera que me regalaran un poquito de agua, por favor, un vasito de agua. Entonces, ese amor que Jesús mostró ahora, ¿sí? Juan lo iba a mostrar ¿con quiénes? Con sus apóstoles, ¿sí? Con sus discípulos, ¿cierto? Ese amor que Jesús mostró, ¿cierto? Juan lo iba a mostrar, porque Jesús le dio ¿qué? Ejemplo, ¿sí o no? Al estar allí con él, al enseñarle, al mostrarle su amor, al mostrarle su cuidado, para que él ese ejemplo ¿qué? Lo replicara, amén. Para que ese ejemplo que él vio en Jesús lo pudiera hacer ¿con quién? Con otros, amén. Entonces mire que Jesús nos ha dejado muchos ejemplos a través de su palabra para que nosotros lo sigamos y lo repliquemos, ¿sí? No solamente es para que nosotros lo hagamos, sino que también para que nosotros ¿qué? Lo repliquemos con otras personas, ¿sí? Entonces Juan había visto a Jesús y lo seguía y lo amaba, ¿sí? Entonces él podía hablar con certeza, podía hablar con seguridad de lo que Jesús había hecho, ¿sí? Y que él era un ejemplo vivo, ¿sí? Para su vida, porque le había mostrado que su amor, amén. Le había mostrado su fidelidad, porque le había mostrado que su perdón, porque lo había llamado, porque lo había escogido, amén. ¿Sí? Entonces él lo podía hacer ¿con qué? Con otras personas, amén. Entonces el deseo de Dios para nuestro corazón es que eso que Él ha hecho en nuestra vida, nosotros podamos hacerlo ¿con quién? Con otros, amén. Que esas enseñanzas que Él nos ha dado y que nosotros tenemos en nuestro corazón, nosotros podemos que transmitirlas, amén. ¿Sí?
O sea, no es para que nosotros las guardemos, ¿sí? Sino para que nosotros la repliquemos. Amén. Entonces, hasta allí estaba haciendo una introducción. Ahora sí vamos a entrar aquí a la palabra de Dios. Amén. Así que yo lo invito que abra su Biblia en esta noche en Tercera de Juan. Amén. Y dice así, dice el anciano a Gallo, el amado a quien amo en la verdad. ¿Sí? Ahí está hablando el apóstol Juan. El apóstol Juan, como les acababa de decir, fue discípulo de Jesús. Pero así como él fue discípulo de Jesús, él también tuvo discípulos, ¿sí? Que él tenía que cuidar, que él tenía que estar pendiente de ellos. Y uno de esos discípulos era Gallo, ¿sí? Era el hermano Gallo que habla aquí en la carta de Tercera de Juan. Entonces le dice, ¿sí? El anciano a Gallo, el amado, a quien amo, ¿en quién? En la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. O sea, a quien amo, ¿en quién? En Cristo, ¿sí? O sea, yo amo a mi hermano Gallo, ¿en quién? En Cristo, ¿sí? Él lo amaba y quería. Entonces mire lo que él le dice. Así como Jesús tiene un deseo para nuestras vidas, mire que el apóstol Juan tenía un deseo en su corazón hacia sus discípulos. Y dice así, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Sí, entonces era el deseo, ¿sí?, del apóstol Juan para con sus discípulos. Amén. Y se lo está ¿qué? Confesando, ¿sí? Se lo está confesando a través de esta carta. Y le está diciendo, te amo en el amor de Cristo, ¿sí? Pero también mi deseo, ¿sí? Hijo querido, hijo amado, discípulo mío, discípulo especial, mi deseo es que tú ¿qué? Crezcas. Mi deseo es que tú prosperes. Mi deseo es que tú tengas ¿qué? Salud, ¿sí o no? Así como prospera tu alma. Y es el cuidado de Dios. ¿Para quién? Para nuestra vida, amén. Así como el apóstol Juan le está confesando a su discípulo su deseo, así también Dios tiene un deseo en su corazón para nuestra vida, amén. Y el deseo de Dios es que nosotros crezcamos en todas las áreas de ¿qué? De nuestra vida, amén. Ese es el deseo de Dios, que haya un avance en nuestra vida. El deseo de Dios es que haya un ¿qué? Un crecimiento, ¿sí? El deseo de Dios es que usted no sea el mismo, ¿sí? Que usted no sea la misma, sino que usted avance, que usted crezca. Es el deseo de Dios. Entonces le está diciendo, ¿sí? Quiero que crezca no solamente en la parte económica, sino en la parte física y en la parte ¿qué? Espiritual, amén. O sea que Dios quiere un crecimiento ¿qué? Integral para nuestras vidas. Y nosotros podemos ver el cuidado de Dios, el amor de Dios, ¿sí? Porque Dios quiere que usted crezca, que usted avance. Eso es el propósito de Dios, amén. Entonces el apóstol Juan lo estaba ¿qué? Manifestando, amén, ¿sí? ¿O usted como padre quiere que sus hijos crezcan? Claro que sí. Como padre, como madre, como hermano, ¿sí o no? Queremos que las personas que amamos y aún las que no crezcan, ¿cierto que sí? Ese debe de ser ¿qué? Nuestro anhelo, ¿sí? Ese debe de ser ¿qué? Nuestro deseo todos los días. Clamar por ellos para que ellos ¿qué? Para que ellos crezcan y para que ellos avancen. Amén. Entonces mire, el apóstol Juan se gozaba de verlo, que él estaba ¿qué? Dando buen testimonio, ¿sí? Se gozaba de verlo, que él estaba dando ¿qué? Buen testimonio, que andaba en la verdad,
¿sí? O sea que él se gozaba que él buscara a Dios. Él se gozaba que él se acercara a Dios. Él se gozaba que él diera ejemplo, ¿sí? Él se gozaba. Y Dios hoy se goza de verlo usted, que a pesar de todo usted está aquí, amén. Dios se goza de que, dice, ahí está mi hija, que a pesar de todo se esfuerza por avanzar. Sí, Dios se goza también, porque Dios lo ama, porque para Dios usted es especial, jamás dude eso. Entonces Dios se goza cuando nosotros avanzamos, ¿sí o no? Dios se goza cuando usted sube un escalón más, ¿sí? Dios se goza cuando su vida va creciendo, que usted en vez de bajar los escalones, usted está subiendo, ¿sí o no? Aquí vemos 3 escalones, ¿sí? Pero yo creo que las personas que están aquí, ¿sí? Su vida ha avanzado tanto que dice, hay que hacer más, amén. Porque esos 3 ya los pasé, ¿sí? Y Dios se goza, ¿sí? Cuando usted no retrocede, sino que usted avanza, amén. Porque eso quiere Dios para con su pueblo, para con sus hijos, amén. ¿Sí? ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén, ¿sí? Dele gloria al Señor, ¿cierto? Entonces, ese es el anhelo y el amor de Dios. Entonces, mire el apóstol Juan cómo se gozaba, amén. Cómo se gozaba. Y dice aquí, continuamos. Y dice aquí, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad, amén. Mire que estos hermanos de esta iglesia en este tiempo no solamente decían mentira, no solamente decían chisme, pero ellos también veían el testimonio de Gallo, ¿sí? Y él decía, mucho me regocijé, ¿sí o no? ¿Sí? Porque está dando testimonio de la verdad. O sea, en otras palabras le está diciendo, me regocijo, me alegro, me gozo, porque estás dando testimonio de Cristo, amén. Y de lo que Él ha hecho en tu vida, porque la gente está viendo lo que Cristo está haciendo en ti. Y eso me alegra, eso me goza, amén. Y usted también, ¿sí? Que Dios se alegre porque usted está dando testimonio de la verdad. Porque donde usted va, usted está dando ese testimonio, amén. Que usted se goce y Dios se va a alegrar con ver que usted está haciendo como Dios quiere, amén. ¿Sí? Y que usted pueda decirle a sus discípulos, te felicito, sigue avanzando, pero me alegro porque veo que estás creciendo en Cristo, porque a pesar de todo no te has dejado vencer, sigue así, motívelo, amén. Sí, porque mire que el apóstol Juan muestra aquí su amor, ¿cierto? Así como él exhortaba también, sí, porque por allí también habla de un varón que lo exhortó también, porque estaba haciendo lo malo, pero también él se gozaba de ver cómo la gente sí daba buen testimonio de Gallo, porque Gallo era un hospedador, era hospitalario, o sea que él tenía un discernimiento, él no hospedaba a todo mundo, pero él discernía a quién hospedar. Y él ayudaba a los hermanos de la fe y les brindaba su casa. Y en todo lo que él podía, él ayudaba. Amén. Y la gente daba testimonio de eso. Amén. Y qué bonito, ¿cierto? Que como siervos de Dios, nosotros podamos dar testimonio de la verdad. Porque ¿quién es la verdad? Jesucristo, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y usted cada día, donde usted vaya, refleje a Cristo. Porque ese es el propósito de Dios, que usted refleje a Cristo, amén. Entonces el apóstol Juan sabía quién era Cristo, porque él había estado con Jesús, ¿sí? Y él le enseñaba a sus discípulos a confiar en Jesús, a amar a Jesús y a reflejar a Jesús. Entonces este discípulo lo estaba haciendo y él está diciendo, me gozo, ¿sí o no? Me gozo de que andes así. O sea que en otras palabras está diciendo, lo estás haciendo ¿qué? Bien, amén. Y nosotros como siervos de Dios debemos cada día esforzarnos para que Jesús nos diga, el Espíritu Santo nos diga, lo estás haciendo
bien. Amén. Que usted se esfuerce. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Padre le dijo a Jesús: este es mi Hijo amado, en el cual tengo que complacencia. O sea que en otras palabras le está diciendo: lo estás haciendo bien. Amén. Lo estás haciendo bien. Sí, o sea que sí podemos hacerlo bien. Sí, amén. ¿Y quién nos va a ayudar? El Espíritu Santo de Dios va a estar ahí. ¿Para qué? Para ayudarnos y guiarnos a toda ¿qué? A toda verdad. Amén. Sí, entonces es que usted se motive. Sí, porque sí podemos. Dígale que está a su lado: usted sí puede. Usted sí puede. Si ha podido con todas esas situaciones que han llegado a su vida y está aquí sentado, dígale otra vez: usted sí puede. Amén. ¿Cierto que sí? Entonces es importante. Entonces, dar el testimonio donde nosotros vayamos. ¿Y qué significa testimonio? Es una certeza de una verdad que se declara con convicción. Amén. Cuando usted da un testimonio, es porque usted está haciendo algo convencido de lo que usted está haciendo y que nadie lo puede mover de allí. Amén. ¿Sí? Entonces mire cómo Juan el Bautista daba testimonio de la luz. ¿Y la luz quién era? Jesús. Pero también él daba testimonio de él mismo. ¿Sí? Porque cuando los fariseos vinieron a él a preguntarle que quién era, ¿cierto? Y él dijo que él era Juan el Bautista, que estaba preparando el camino ¿de quién? Del Señor. Amén. Él daba testimonio de él, de quién era él, y estaba convencido quién era él, pero él también daba testimonio de quién, de Jesucristo. Amén. Hay uno que es mayor que yo, ¿cierto? Que es más grande, que él es la luz. Yo estoy preparando el camino, y él estaba convencido de que Jesucristo iba a ¿qué? A venir. Amén. Entonces él daba testimonio, y debemos de estar convencidos de que el testimonio de Jesucristo es verdad. Amén. De que la palabra de Dios es que es verdad, es vida. Usted debe estar convencido. Amén. Y nadie le puede quitar esa convicción de quién es Jesucristo y qué representa para su vida, y qué representa para su casa, y qué representa para su familia. Usted debe estar ¿qué? Convencido. Amén. ¿Sí? Es importante, hermano, porque si usted lo tiene claro, nadie lo va a separar de esa claridad. Si usted está convencido, nadie lo va a mover de allí. Amén. ¿Sí? Yo he entendido, sí, he entendido durante todos estos años, y yo digo, nadie me puede separar del amor ¿qué? De Cristo. Amén. Y yo no voy a negar a Cristo por nada de lo que se dé ¿quién? En este mundo. Y yo digo, yo soy cristiano para que tú lo sepas, y me quieres, si me quieren bien, si no también, pero yo estoy convencida de que yo soy cristiano y que quiero vivir con Cristo hasta el resto de mi vida. Amén. Yo estoy convencida. Y cada día le digo al Señor que me convenza, que donde yo vaya puedan ver a Cristo en mi vida, que vean esa luz de Él. Yo le oro al Señor: Señor, quiero mostrarte a ti, quiero ser esa luz, Señor, donde vaya, donde me lleven, que sepan que yo soy una mujer de fe, ¿sí o no? Y una mujer que ama a Cristo y que ha decidido por Él. Amén. Y usted también, no niegue a Cristo, no niegue la verdad, no niegue el testimonio de Cristo, ni lo que Cristo ha hecho, porque su vida es un testimonio. Amén. Su vida es un testimonio para otros, y esa persona que está allá afuera necesita que usted le cuente, porque a través de su testimonio muchos pueden llegar a Cristo. Amén. Muchos pueden llegar a Cristo, y mi vida y su vida es un testimonio. Así que cuente lo que Dios ha hecho. Sí, no se quede callado. Cuente lo que Dios ha hecho en su vida, que con solamente el resto lo hace ¿qué? El Espíritu Santo. Yo le digo: Espíritu Santo, ¿qué quieres que le hable a la iglesia? Yo me paro allá y usted hace el resto. Sí, yo no me complico. Yo oro y le digo: ¿qué quiere, Espíritu Santo? Sí, yo soy un instrumento, me paro allá y usted hace el resto.
¿sí? Usted es el que hace, usted es el que manda, Espíritu Santo, ¿sí? Entonces con ese testimonio que usted de pronto dice, este es insignificante, no, ¿para qué? No, Dios puede hacer cosas que grande, amén, a través de ese testimonio, porque solamente una palabra puede cambiar una vida y transformarla, amén. Porque el Espíritu Santo es que sazona ¿qué? Nuestras palabras. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Abre tu boca que yo ¿qué? La lleno, ¿sí o no? O sea, no te preocupes si no sabes hablar, no te preocupes si eres tartamudo, no, solamente abre tu boca y yo la lleno, amén. Y cuando hay un vaso dispuesto debe ser así. Señor, mira, aquí está mi boca, bendícela, Señor, úsela como instrumento y tú hagas el resto, amén. Y empieza a hablar ¿quién? El Señor, amén. Entonces usa ese testimonio para bendecir a otros, amén. Entonces Jesús es la verdad y la vida. Y eso lo podemos ver en Juan, ¿sí? En Juan. En Juan dice que Jesús, en Juan 14, 5 y 6. Vamos a leerlo. Bueno, entonces dice Juan 14, 5, dice así. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Entonces, ¿quién es el camino? ¿Quién es la verdad y quién es la vida? Jesús. Amén. Entonces, Gallo le estaba diciendo allí en el verso 4, no tengo yo mayor gozo que al oír que mis hijos andan en la verdad. Amén. Si era un padre para sus discípulos y dice, no tengo yo mayor gozo. Cuando yo leí esta palabra, yo la había leído muchas veces, pero, o sea, vi reflejado el amor de Dios, ¿cierto? El amor de Dios allí cuando Él le dice, no tengo mayor gozo que mis hijos anden en la verdad. Sí, qué bonito que mis hijos anden en la verdad. Qué bonito que mis hijos prediquen a Cristo. Qué bonito que mis hijos sigan mi ejemplo. O sea, Él se gozaba, Él se alegraba. Y así como padre, nosotros nos alegramos, ¿cierto? Cuando nuestros hijos hacen lo bueno, cuando nuestros hijos hacen lo correcto. Y cuánto más el corazón del Dios de gloria, cuánto más el corazón del Rey de Reyes y Señor de Señores se alegran cuando sus hijos andan haciendo ¿qué? Lo bueno y andan haciendo ¿qué? Lo correcto, amén. Entonces es importante que usted cada día se esfuerce por andar ¿qué? En la verdad y por servirle a quién, al Señor, ¿sí? Entonces Gallo había conocido la verdad, había experimentado la verdad y conocerá la verdad y la verdad que nos hará que libre. Y este hombre había sido libre, por eso podía que reflejar a Cristo, amén. Porque Dios vino a qué? A traer libertad a nuestras vidas, para que se vea que su amor en nosotros, su servicio en nosotros, amén. Y nosotros podamos mostrarnos. Entonces debemos de buscar ¿qué? Esa libertad cada día. Que Dios liberte todo lo que tenga que libertar, porque al que el Hijo lo liberta será verdaderamente ¿qué? Libre, amén. Y conoceremos la verdad y la verdad nos va a hacer ¿qué? Libre, amén. Entonces debemos de buscar esa verdad, debemos de buscar esa libertad en Dios, sí, porque Él quiere libertarnos. Todos los días que usted abra los ojos, una nueva ¿qué? Oportunidad, sí, para usted ser una mejor ¿qué? Persona, para usted buscar esa libertad en Dios. Decirle, Señor, liberta mi vida, necesito que obres en esta área, porque yo quiero reflejarte, porque yo quiero mostrarte, porque yo quiero dar más y quiero que la gente vea, sí, lo que tú has hecho en mí cada día, amén. Entonces es importante, mis amados, que podamos cada día reflexionar y buscar esa libertad en Cristo Jesús, amén. Y vamos a leer allí en Juan
en San Juan, en el Evangelio de San Juan, y dice así en el 8:31. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceré la verdad y la verdad que os hará libre. Amén. O sea que si nosotros, ¿qué debemos de hacer? Lo primero que debemos de hacer es que permanecer en la palabra de ¿quién? De Dios. Y si yo permanezco en la palabra, lo voy a conocer. Y si lo conozco, esa misma palabra me va a hacer ¿qué? Me va a hacer libre. Amén. ¿Y será que Dios quiere libertarme? Sí, amén. Porque Dios quiere que cada día yo avance y yo crezca. Amén. Entonces debo buscar que el Señor me liberte. ¿Sí? Yo debo de buscar que el Señor me liberte, porque mi vida debe ¿qué? De crecer, ¿cierto? Yo debo de crecer cada día, ¿sí? Usted debe de buscar ese crecimiento en Dios, amén. Y dice Efesios 4:15, dice así: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, y esto es ¿quién? Cristo, amén. O sea que cuando yo sigo a Cristo verdaderamente con todo mi corazón, un resultado debe de ser ¿qué? Mi crecimiento, amén. O sea que yo debo de crecer si yo sigo a Cristo con todo mi corazón. Ese es el resultado, ¿sí? Que yo crezca al seguir a Cristo, amén. ¿Sí? Y yo sé que usted está creciendo, amén. Que Dios está haciendo algo grande con su vida, ¿sí? Que vienen cosas grandes para usted, que usted va a empezar a ser ¿qué? Transformado, y que va a haber ¿qué? Un crecimiento. Eso quiere Dios para su pueblo. Y si usted no lo está haciendo, analícese y mire qué pasa conmigo. ¿Por qué no estoy creciendo? Si el conocer a Cristo, el vivir la verdad, el permanecer en su palabra, como resultado debe de dar ¿qué? Un crecimiento. ¿Por qué no estoy ¿qué? Creciendo? Amén. Porque estamos diseñados conforme a su palabra. Si permanecemos en él, vamos a crecer. Amén. Ese es el propósito de Dios como su Padre que lo ama, que usted crezca en todas las áreas de su vida. Ese es el propósito y el anhelo de Dios, ¿sí? Para con cada uno de nosotros. Amén. ¿Sí? Entonces hoy quiero decirte que en Dios no hay fracaso, ¿sí? En Dios debe de haber ¿qué? Avance, y debe de haber crecimiento, porque todas las cosas me ayudan ¿a qué? Para bien. O sea que si me ayudó para bien, es porque dio un fruto de bendición, porque dio un crecimiento, ¿sí o no? Entonces en Dios no hay fracaso. Tienes que mirar eso que estás viviendo, eso que te está pasando, para que Dios lo va a usar en tu vida, o que Dios te quiere enseñar, o que Dios te quiere mostrar qué es lo que Dios quiere hacer. Quizás te falta pasar o subir esos escalones porque no has crecido lo suficiente. Entonces eso que estás viviendo no te va a matar, sino que te va a llevar ¿qué? Al nivel máximo que Dios quiere para tu vida. Amén. Sí, porque Dios quiere que crezcamos y que avancemos. Sí, Dios quiere eso. Sí, y ese es el anhelo de Dios. Ese era el anhelo del apóstol Juan para su hijo Gallo, ¿sí? Para su discípulo. Amén. Y ese es el anhelo de Dios para nosotros, que tú avances, que tú crezcas, que miren qué parte o en qué área de tu vida te estás quedando, ¿sí? Porque eso no viene de Dios. Dios necesita que pases de allí, amén. Dios necesita que subas, que des más, que avance, que crezca, amén. Ese es el propósito de ¿quién? De Dios, amén. Y vamos a terminar con este versículo. Vamos a terminar con Proverbio
4:18, que dice así: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es que perfecto. Amén. Recíbalo allí en el Señor, porque la agenda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Y eso quiere el Señor. Las sendas son ¿qué? Esos caminos que debe de ¿qué? De ir creciendo su vida, que debe de ir ¿qué? Avanzando. Ese es el propósito de Dios, que tú avances y que tú crezcas. Amén. Sí, ese es el propósito de Dios, que usted pueda crecer, sí, que usted pueda llegar, sí, a alcanzar esa plenitud en Dios, porque en Dios sí hay plenitud y en Dios hay victoria. Amén. Y usted tiene que encontrar esa plenitud. Usted tiene que buscarla hasta encontrarla. Así como el Señor dice: busca la paz y síguela. Amén. Sí. O sea que si no la has encontrado, debe de ¿qué? De seguirla hasta que la encuentre. Amén. Y Dios quiere que nuestra vida vivamos una vida plena con Él. Amén. Y que podamos alcanzar. Cuando usted alcanza algo, usted da testimonio de lo que Dios hace en su vida y va a glorificar el nombre de ¿quién? Del Señor. Amén. Porque para eso estamos aquí. Si usted es un seguidor de Cristo, debe de glorificar ¿a quién? A Cristo. Amén. Que todo lo que usted haga glorifique a Cristo. Amén. Sí, le damos gloria ¿a quién? A Dios. Sí, porque yo sé que usted va a avanzar. Amén. Yo sé que usted va a crecer. Yo sé que Dios va a hacer cosas grandes en su vida. Sí, y que ese deseo que Él tiene para su vida se cumpla. Amén. Sí, así como Dios cumplió ese deseo, ese sueño que estaba en el corazón de José. Todos esos sueños que José tuvo se cumplieron. Sí, pero la Biblia dice que el Espíritu Santo siempre estaba allí con José. Así que yo declaro que el Espíritu Santo está allí con usted y que ese deseo que Dios tiene para su vida se va a cumplir. Amén. Que ese deseo que Dios tiene para su casa se va a cumplir. Que ese deseo que Dios tiene para sus hijos y para su generación se va a cumplir. Porque Dios es un Dios grande que cumple sus promesas. Amén. Él cumple sus promesas y usted debe de aferrarse a ella para que la vea hecha realidad, no solamente en su vida, sino en su territorio y en sus generaciones. Amén.